qué gusto tenerlas acá. Es un honor que sabemos que estás en México ahorita y pues es un placer poder tener esta conversación con ustedes dos. Y el tema que hoy nos ocupa es el de cuando la enfermedad llega a la familia. Me gustaría saber, Shuli, ¿cuándo te diagnosticaron? ¿A qué edad? Me diagnosticaron a los 27 años, Uh-huh. que era como el principio de mi vida. Era actriz y de pronto ya no podía hacer nada porque cuando me diagnosticaron, bueno, no, ahí me empezó, ahí no me diagnosticaron, Uh-huh. ahí me empezó y me sacó de circulación un rato. Uh-huh. El diagnóstico de hecho fue hasta los 32 años, fíjate, 5 años después me diagnosticaron. Pero a los 27, ¿qué pasó? A los 27 tuve el primer ataque de esclerosis múltiple y me quedé, pues, no paralítica completamente, pero no podía muy bien caminar ni nada, de la barba para abajo. Uh-huh. O sea, las manos así las tenía, los pies, o sea, no podía realmente funcionar. Y para ti, Luchi, ¿recuerdas ese evento, ese momento? ¿Cómo no? Es una pesadilla. Uh-huh. Ahora no, ahora lo pienso y gracias a Dios está como está. Uh-huh. Pero en ese momento sí fue algo que no sabíamos de qué se trata, yo no sabía de qué se trata, entonces fue difícil, fue muy difícil. ¿Alguien más de tu familia que lo viviera? Bueno, era yo, mi hermana, mi hermano que era mucho más chico y mi mamá. Mi papá murió hace muchos años, o sea que... Sí, para entender más o menos cómo fue, por ejemplo, Sí, que recuerdes para tus hijos, alguna cosa que te haya... No fue compartido, empezando porque Shula nos pidió que no se platicara con ellos. Con nadie, con nadie. Sí, esa fue como mi primera reacción, fue no quiero que todo el mundo se entere. Sí. Y entonces todo el mundo está pensando, ay, pobrecita, ay, qué barbaridad, ay, qué drama, porque yo creo diferente, yo creo que la vibra, digamos, en calor de mi generación, la vibra que te echa otra gente, te afecta, sí. ¿no? Entonces, en lugar de que todo el mundo estuviera pensando en mí, pensando, ay, pobrecita, no va a poder caminar, se va a poner peor, no sé qué, yo preferí, como sabes que déjame encontrar mi camino primero y luego poco a poquito yo decido a quién sí le digo. No es que mi hermana no supiera, sí sabía, pero no se hacía mayor drama al respecto. Sí, era algo no muy nombrado en la familia. Yo no me acuerdo mucho, la verdad, de cómo era la onda en la familia, pero sí me acuerdo de que no quería que mi mamá le estuviera contando a todas sus amigas, a todo el mundo de afuera, claro. Pues. Y yo me tardé un buen rato en poderle ir diciendo a mi mejor amiga, a mi otra mejor amiga, como despacito, cuando yo sintiera que yo tenía lo que sea que fuera que yo sentía, que tenía la fortaleza interior, me imagino, para poder lidiar con la respuesta del otro, ¿no? Digo, si mi mejor amiga, si yo sé que era una persona con cierta fortaleza que pudiera no desbaratarse frente a mí en su miedo o en su angustia, ¿no? Entonces yo podía decirle y llevarla bien, pero a la gente que se súper sacaba de onda, pues no se lo quería ir a contar. Entonces fue un recurso tuyo mantenerlo como más en privado. Eso fue una de las cosas. La otra cosa es que en cuanto a qué me apoyó al principio, en especial con el diagnóstico y lo que se empezaba, ¿no? Porque es un trayecto muy largo. Entonces yo sí, desde entonces ya era una buscadora espiritual y realmente para mí el tener la atención puesta en levantar mi estado de conciencia a un nivel menos material y burdo, ¿no? Me ayudaba que meditaba desde el principio, que respiraba diferente. Todavía antes de esta entrevista, por ejemplo, pues canté un poquito de cualquier sonido que a mí me sirve en este momento,
y hice un poquitito de conexión interior para estar conectada con quien soy realmente y no nada más con una reacción a todo lo de afuera o a todos los síntomas, ¿no? Sí, porque muchas veces lo que pasa es que la gente cree que es la enfermedad, ¿no? Como que les cuesta trabajo ponerla aparte de lo que es su persona, lo ¿no? que uno es. Exacto. Entonces esto es como hacer este tipo de meditaciones o mantras, no sé cómo le llames tú, pues te ayuda, ¿no? Claro, a conectarte con quien realmente eres y que no la historia de lo que te pasa es lo que realmente eres. Esa es como la separación. Sí. ¿No? O sea, yo como ser puedo crear una vida. Si no dejo que el dictamen, digamos, de un diagnóstico dirija lo que me va a pasar, que es lo que pasa. A mucha gente eso le pasa, ¿no? Te dan un diagnóstico y tú decides, ahora esto es lo que toca. Y para ti, Luchi, ¿cómo ha sido esta experiencia de la actitud que ha tomado tu hija? Mira, ya pasaron muchos años, entonces yo creo que es un abanico de diferentes formas de cómo tomarlo. Al principio, pues sí me saqué de onda totalmente porque no sabía cómo actuar para que ella estuviera tranquila con contarme a mí, con participarme a mí, y por supuesto que yo quería estar presente. Sí. Como se lo dije, a los resultados de todo lo que ella ha logrado, porque sí creo que la labor ha sido totalmente bella, con apoyo, pues uno tiene que estar allí. Ok. ¿Y qué tipos de apoyo has utilizado? ¿Qué te ha funcionado? Mira, yo muy recién después del primer ataque fuerte, o ya, no, yo creo que más bien después del diagnóstico, a mí me invitaron a un grupo de terapia, era un grupo psicocorporal, y en ese grupo aprendí la terapia psicocorporal y en eso me entrené. Por cierto, eso es lo que de ahí en adelante yo he hecho en la vida, o es el principio, digamos, de mi proceso terapéutico como terapeuta, pero ese grupo fue lo que me apoyó durante ese año de modo emocional. Tenía por un lado mi práctica espiritual, primero. Segundo, tenía este grupo como para mi práctica para mi sanación emocional, que no es fácil. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo en ti ese grupo? Mira, antes que nada en un lugar donde yo podía expresarme, expresar, por supuesto, mi miedo y mi frustración, que no puedo con esto, que no puedo con el otro, ¿no? Pues ha de haber sido como una frustración con miedo, lo que era cómo voy a hacer todo lo que estoy sintiendo que voy a tener que hacer, porque era un cambio radical de vida, en el que si bien claro que tenía el apoyo de mi mamá y de mis amigos en el sentido de haz lo que tú quieras, lo que te haga bien, no era fácil, o sea, implicó salirme de la ciudad, implicó cambiar de vida, y cambiar de vida se dice fácil, pero no fue nada fácil. Y en ese, perdón que te interrumpa, en ese grupo, ¿cómo funcionaba el grupo y qué pasaba con los otros integrantes? Mira, era un grupo como es todos los grupos de apoyo, ¿no? O sea, con el hecho de que no era un grupo en el que nada más venías y platicabas lo que te pasaba, porque era un tipo distinto de terapia, pero éramos un grupo grande, eran encerronas de 2 días, todo el fin de semana, de todos los fines de semana durante un año. Entonces, ¿sabes lo que pasa en el grupo? Es que empiezas a conocer y empiezas a apoyarte, y no nada más en ese tipo de terapia, no nada más platicas tu rollo, sino que había muchos ejercicios para provocar en el cuerpo tanto un desahogo como una reacción, como lo que fuera necesario para empezar a desahogar y a expresar. Y bueno, el grupo es muy importante porque es el apoyo, pero también te sirve de reflejo para entender un montón de cosas de lo que te está pasando a ti. Inclusive en reacción a lo que la otra persona está diciendo, ¿no? Que a ti se te sube a la conciencia. Me hice pues un poquito de todo, cambié mi manera de comer, me hice terapias de todos esos estilos. Entonces, a ver, tú estás incluyendo en tu proceso de sanación varias cosas, terapia de grupo, terapia personal, porque había también terapia personal. ¿Qué tipo de orientación? Pues era lo mismo, era todo psicocorporal. Okay. O sea, ese fue el camino que y después cuando ella empezó con las medicinas alternativas,
que algunas fueron verdaderamente muy raras, Julita, muy raras. Que ella te platique de qué estoy hablando. Bueno, yo escribí todo en un libro, porque había que poner eso por escrito, y cuento varias de las cosas que me hice en ese libro. ¿Este libro es reciente? Este libro recién lo escribí, es ¿Sí? Se llama, está nada más en inglés por el momento, se llama, si lo traduzco, ¿sí? Esperanza más allá de la enfermedad, una guía para vivir bien con la enfermedad crónica. Entonces aquí cuento de entrada muchas de esas experiencias con medicina alternativa, y luego le ayudo a la persona, al lector, a cambiar la manera de pensar para poder crear un cambio también en el cuerpo, porque sí creo que la cosa va del espíritu a la mente, a la emoción y al cuerpo, como ya la manifestación última de todo lo demás primero. O sea, ¿tú crees que la parte de la cognición repercute de manera absoluta en el cuerpo? Yo creo que lo que decimos, si tú dices, no quiero dar ejemplo, en este momento no puedo dar un ejemplo, pero lo que yo vaya a decir, la frase que yo diga al respecto de una situación me puede hacer sentir bien o me puede hacer sentir mal. Perfecto. Y la onda es que somos tan negativos que en general el patrón de conducta es que nos vamos a lo negativo, y entonces eso nos pone peor. Sí. Y Luchi, ¿a ti qué opinas sobre esto que platica Bueno, es muy personal de ella. O sea, tú en cuanto a los pensamientos, ¿qué piensas? O sea, ¿estás de acuerdo? ¿Sus pensamientos? En general, en lo que uno piensa, las actitudes que uno toma. A ti, por ejemplo, ¿cómo te has ido? O sea, ¿tú cómo has lidiado con toda la enfermedad a través del tiempo, en este sentido de los pensamientos? Con respeto es como he lidiado. Respetando. O sea, ella necesita y quiere, y eso es lo que hace. Yo allí estoy para lo que ella necesite. Esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Algunas de las cosas que ella se hizo, yo la verdad no estaba de acuerdo, pero ahí estaba. ¿Sí? Entonces, pues así es como estando presente para ayudarle en lo que necesite. No fácil. Qué importante, digo, ¿no? Que hayas tenido este apoyo de tu mamá. Sin duda, no se puede solo. Y entiendo lo que debe de haber sido para ella. Y dime una cosa, además, ¿qué en concreto ha sido para ti en todos estos años? A pesar de que supongo que tienes días difíciles, días buenos, ¿nos puedes contar un poquito? Porque luego las personas también se pueden entender que es muy fácil, a pesar de que tú has tenido una buena actitud. Ciertamente ¿qué les puedes mejores decir? Días y peores días, y más que días tengo mejores épocas, rachas y peores rachas, ¿no? Lo que le puedo decir a la gente es, así como uno aprendió a vivir mejor en su vida normal y tuviste que aprender cosas para vivir mejor en tu vida normal, aquí vas a tener que aprender mejor en esta nueva vida, que es tu vida nueva. O sea, si yo entiendo que si en este diagnóstico por lo menos va a ser, si no me voy a curar y esta va a ser mi realidad, yo puedo hacerme cargo de mi realidad de tal manera que no se vuelva un horror, no se vuelva un veredicto de parálisis y de cosas así, ¿no? O sea, tener fe en uno mismo y buscar, porque siempre hay algo, a lo mejor no hay la panacea, no creo que exista. Sin embargo, en el proceso de ir buscando qué hacer, encontrar el yoga, por ejemplo, que te hace bien, porque específicamente ese yoga te hace bien, bueno, pues ya, ese es un pasito en una escalera que es muy larga, ¿no? Pero hay que dar esos pasos, hay que atreverse a dar esos cambios, hay que atreverse a hacer esos cambios importantes en la vida, aprender a pensar de una manera más consciente, ser más consciente de lo que sacas a través de tu boca, ¿no? De lo que dices de las cosas, de cómo te cuentas tu cuento. Yo me puedo estar contando una historia de horror y me va a afectar, y me puedo estar contando una historia completamente diferente,
Y no es que sea negación necesariamente, y además la negación, so what, está bien incluso negar que tengo una cosa horrorosa y pensar que la vida va a seguir y va a seguir como se pueda y yo ahí voy a estar haciendo lo mejor que pueda mientras dure, pero pues eso es para quien sea, enfermo o no enfermo. ¿No? Luchi, ¿y tú qué te gustaría decirle a tu hija con respecto a todo lo que ha venido viviendo? ¿Qué te gustaría decirle en este momento? Pues antes que nada, que la respeto. ¿Se lo puedes decir? Profundamente la respeto. Porque para ella, para que así vean. un logro. Me va a hacer llorar. Sí, está bien. Vale. Está ella bien. se está haciendo llorar, no yo. La pregunta. Lo que la quiero, lo que la admiro. Y gracias por haber hecho todo lo que hiciste. Porque gracias a lo que hiciste, estás como estás. Y yo gracias a Dios también. Qué importante, ¿no? Esta parte de ambas de resiliencia. ¿Nos puedes contar un poquito acerca de tu libro? Dices que lo divides en más o menos como en tus memorias. Lo divido así. La primera es chiquito, son 11 capítulos nomás. La primera parte de cada capítulo te cuento una viñeta de lo que me pasó, que fui al doctor ese día y me hicieron esto y esto, que fui a esta otra terapia rarísima y me hicieron esto y esto y esto. Rarísimas, hubo unas de veras rarísimas. Tengo unos implantes de cerebro, de hipófisis de cerdo, aquí bajo el brazo, cuento todo eso. Te cuento una historia, o sea, primero está muy entretenido porque vas a oír una historia loca de búsqueda de sanación. Después de eso, por supuesto, lo que hago es tirarte un rollo de lo que yo creo en cuanto a lo que implica la sanación y lo que es el pensamiento, también cuerpo-mente, ¿no? Cómo puedes desarrollarlo. Y luego la tercera parte, o la segunda parte de hecho, pero más o menos, se llama Tips para ayudarte a ti mismo. Y entonces ahí son de veras listas de diferentes acercamientos y modalidades terapéuticas para ayudarte a ti mismo. No necesitas a un terapeuta, sino para que tú solito vayas haciendo ABC, ¿no? Despacito, cosa por cosa, lo que te lata, porque no todo es para todos. Y te doy un montón de cosas que para ti te han funcionado. Que me han funcionado a mí y que le han funcionado a mis pacientes que he apoyado durante muchísimos años también. Tengo 33 años haciendo terapia, o sea que como 30, ¿no? Y ¿Cómo le llamas al enfoque que tú haces? ¿Ecléctico? En este momento yo le llamo a lo que yo hago teracoaching, porque es terapia, terapia de todos los estilos de la terapia, o de muchos de ellos, de modalidades, y por otro lado soy coach y soy coach médico, entonces hago una amalgama de esas dos palabras, ¿no? Y me llamo teracoach. ¿Y qué es esta parte médica que haces? El coaching se puso de moda, ¿no? El coaching en este momento tiene que ver con qué pasos das para seguir adelante en tu vida con la meta que tengas. Si vas a hacer un business, pues para que vaya a hacer business, ¿no? El coaching médico es cómo tomar las riendas de mi vida en paralela al tratamiento médico que hagas. O sea, yo no tengo que meterme con el tratamiento médico, pero a través de un coaching que está basado, ese modelo de coaching está muy basado en lo que es la neurolingüística, que es cómo hablo, cómo pienso, cómo la perspectiva que uso con respecto a lo que me está pasando, ciertas modalidades y acercamientos de la neurolingüística para ir caminando tu camino que tú vas decidiendo y tú lo vas construyendo también, paralelo a la enfermedad. ¿No? Eso es lo que es el coaching médico, que es una modalidad muy nueva, por cierto, de una mujer en Israel. Sí. Pues no sé si tengan alguna otra cosa que les gustaría agregar, importante o... Yo quisiera que la gente supiera que de acá va a salir un curso en donde voy a... ¿En línea o...? En línea. Un curso en línea, claro que si me invitan a algún lado lo hago en el lado específico físicamente, pero va a estar en línea también,
precisamente para llevar a una persona como me llevaron a mí durante un año, digamos, en lugar de 12 meses serán 12 sesiones de X horas, no sé, a través de un proceso terapéutico de aprendizaje de cómo lidiar con tu enfermedad crónica, la que sea, no esclerosis múltiple, sino la que sea, que te duelen los dedos, las articulaciones, pues eso. Perfecto. Pues muchísimas gracias, un gusto que nos hayan concedido esta entrevista. Y gracias por venir a entrevistarnos. Yo sí quiero decirle a la gente que hay esperanza, siempre hay esperanza, es lo que uno no puede